Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Suniter Booktube. Los tengo un poquito abandonados, perdón por eso, no estuve con mucho tiempo para grabar, pero aquí estoy de vuelta, después de larga ausencia. Vamos entonces a continuar con la lectura de Aristóteles. Estamos redescubriendo la forma de hacer ciencia en el siglo IV a.C. Y bueno, viendo también cuáles son las cuestiones que hay vigentes de esto, es decir, que son aplicables en la actualidad, en nuestra actualidad moderna. O posmoderna, ya no sé ni cuál es la era, como no he ido a la facultad en los últimos años, no sé bien en qué era estamos ahora. Quedamos entonces en el capítulo 10 de Política de Aristóteles y continúa de esta manera. Queda claro entonces lo que al principio se planteó como problema sobre si la crematística era asunto propio del administrador de una casa y del político o de si no, pero es preciso que exista a su alcance la base de esta, es decir, cómo la política no crea a los hombres, sino que los recibe de la naturaleza y los utiliza, así también es preciso que suministre el sustento a la naturaleza, tierra o mar o cualquier otro elemento. A partir de estos recursos le toca al administrador aprovecharlos, ya que no es asunto del arte textil la creación de lanas, sino el conocer qué tipo es útil y apto y cuál de mala calidad y desechable. Además, podría alguno preguntarse por qué la crematística es una parte de la administración doméstica y la medicina no es otra parte. Aunque tan imprescindible es que tengan salud los miembros de la casa como medios de vida y cualquier otra cosa de las necesarias. Luego hay cosas que son propias del administrador doméstico y del político y hay otras que no. Así también en cuanto a los recursos económicos hay veces que tocan al oficio del administrador y otros en que no, sino a un oficio subalterno. Ante todo, como se ha dicho antes, debe existir una base natural, porque es una función de la naturaleza procurar el sustento al ser que ha nacido. A todos, pues, les ofrece sustento el contorno de que surgen. Por tanto, en opinión general, la crematística a partir de los frutos de la tierra y de los animales es algo conforme a la naturaleza. Ahora bien, este arte presenta dos formas, como dijimos, la del comercio de compraventa y la de la administración doméstica. Esta es necesaria y elogiada, la otra comercial es censurada con justicia, pues no está de acuerdo con la naturaleza, sino que es a costa de otros. Fíjense qué interesante. Y con la mejor razón es aborrecida la usura, ya que la ganancia en ella procede del mismo dinero y no para aquello por lo que se inventó el dinero, que era el intercambio. Bueno, que se hizo para el cambio. En cambio, en la usura el interés por sí solo produce más. Por eso ha recibido ese nombre. Porque lo engendrado es de la misma naturaleza que sus engendradores y el interés resulta como dinero hijo de dinero, de forma que de todos los negocios este es el más antinatural. Capítulo 11. Después de haber precisado el tema desde el punto de vista teórico suficientemente, es preciso exponerlo desde el práctico, pues en todos los asuntos de este tipo resulta amplia la teoría y estricto el ejercicio. En la crematística hay sectores de utilidad concreta. En lo que respecta al ganado, ser experto en qué razas son las más productivas y dónde y cómo, por ejemplo, cómo es la adquisición de caballos o de ganado vacuno o de ovejas, idénticamente de los demás animales. Porque hay que ser experto en cuáles son las especies más ventajosas en comparación de unas y otras y qué terrenos les convienen, porque unos prosperan en unos terrenos y otras en otros. Así, en el cultivo agrícola tanto de la zona ya con las plantas como la de la descubierta y de la apicultura y de los demás animales, de los acuáticos y de los alados de los que se obtiene algún beneficio. Me da risa porque, en realidad Aristóteles me parece que era naturista también, o sea, ¿cómo se llama esto? Biólogo. Además de ser filósofo, me parece que él era que hacía investigación sobre las plantas y los animales. Espérenme que lo voy a chequear. Ahora les explico por qué me da risa. Bueno, fíjense qué interesante
que dice que Aristóteles, Wikipedia, ¿no? Dice que Aristóteles era filósofo, polímata y científico. Polímata es la sabiduría que abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, el arte o las humanidades. Un polímata es un individuo que posee conocimientos que abarcan diversas disciplinas. Claro, a mí me daba risa porque este tipo habla de política, bueno, en este caso el libro es de política y en general se lo conoce en el ámbito de la política y la sociología. Y acá se pone a hablar de que los animales, que un terreno y el otro, es como que no es el estilo de escritura que tienen los científicos hoy en día, que cada uno se atiene a su sector muy chiquitito de la ciencia y no se pone a disertar sobre otras cosas porque se sabe que hoy en día la ciencia está muy diversificada y podés ser médico, pero sos médico de esto chiquitito de acá, que es, por ejemplo, bebés o adultos mayores o problemas de gastroenterología, por ejemplo. Sos gastroenterólogo puntualmente y no de todas las otras cosas. Y si un gastroenterólogo te escribe un libro sobre su práctica y sobre lo que él sabe, no se va a poner a hablar de los animales por eso, porque está como muy especificada la ciencia hoy en día, muy ramificada, especializada al punto máximo. Entonces me da risa como en esta época se escribía así, digámoslo así, tan livianamente sobre muchos aspectos de la ciencia y del conocimiento. Por eso me daba risa. Pero bueno, él era polímata. O sea que sabía de muchas cosas. Dejas y burradas. De la crematística, pues más natural y doméstica, estas son las partes y principios. De la basada en el intercambio, la más importante es el comercio. Y este tiene 3 secciones: embarque, transporte y venta. Cada una de ellas difiere de las otras por ser una más segura y por ofrecer otra más ganancia. Una segunda parte es la usura y la tercera el trabajo asalariado. A su vez, en este hay por un lado el de los oficios especializados y por otro el de los no especializados y cuya utilidad se reduce a la fuerza corporal. Una tercera forma de crematística intermedia entre esta y la primera, ya que una parte por naturaleza tiene y participa también del intercambio, se refiere a los productos de la tierra y derivados de la tierra que sin frutos propios son útiles, como la tala de los bosques y toda la obtención de minerales. Esta desde luego abarca muchos tipos, ya que son muchos los tipos de metales extraídos de la tierra. También sabe sobre los metales que se extraen de la tierra. Sobre cada una de estas materias ya ahora se ha discurrido en general. Hacerlo parte por parte con minuciosidad sería útil para las aplicaciones prácticas, pero sería pesado demorarnos en ello. Estamos todos de acuerdo. De estas ocupaciones, las más técnicas son aquellas menos afectadas por el azar. Me sarteé algo. Las más rudas, las que dañan más el cuerpo. Las más serviles, las que más utilizan el cuerpo. Y las más innobles, las que exigen menos calidad personal. Puesto que sobre estos temas hay escritos de algunos autores, por ejemplo, de Cares de Paros y Apolodoro de Lemnos, sobre la agricultura de tierras de simiente y de plantación, y de la misma manera de otros sobre otros temas, que con ayuda de sus obras lo estudie quien se interese por su casuística. Además, hay que reunir los dichos sueltos de cómo algunos han hecho fortuna con sus negocios, ya que todo esto resulta aprovechable a quienes tienen aprecio por la crematística. Por ejemplo, el caso de Tales de Mileto. Se trata en él de una idea crematística que le atribuyen a Tales por su fama de sabio, pero que representa una aplicación de algo general. Cuentan que una vez que unos le reprochaban, viendo su pobreza, la inutilidad de su filosofía, previó, gracias a sus conocimientos de astronomía, que habría una buena cosecha de aceitunas, cuando aún era invierno, y con los pocos dineros que poseía entregó las fianzas para arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y de Quíos, alquilándolos por muy poco cuando no tenía competidor. Y en cuanto llegó la temporada, los realquiló al precio que quiso y reunió un buen montón de dinero para demostrar que es fácil para los filósofos hacerse ricos cuando quieren, pero que no es por eso por lo que se afanan.
En efecto, de Tales se cuenta que de esta forma hizo demostración de su sabiduría. Pero hay, como dijimos, un principio general en un negocio de este tipo. Asegurarse siempre que uno pueda el monopolio. ¡Chan! Asegurarse el monopolio, dice. Hoy está prohibido el monopolio. O sea, sí, está prohibido el monopolio. Es como una regla del juego. Si hay monopolio, hay despotismo con los precios. No, en una economía de libre mercado, los monopolios prácticamente son disueltos en general por el gobierno. De todas maneras existen monopolios. Por ejemplo, yo soy de una ciudad muy pequeña, a 15 kilómetros de acá de Neuquén, y tenemos monopolio en el servicio telefónico. Entonces hay una asociación, una cooperativa, dícese cooperativa, que nos da la línea de teléfono, pero no tenemos otra opción que no sea esa. Por supuesto que hay alguien que está pagando para que esto se sostenga de esta manera, porque si no, no sería así. Así también algunas ciudades se apropian ese recurso cuando andan escasas de dinero. Entonces fijan un monopolio de las mercancías. En Sicilia, un individuo con el dinero que poseía en depósito compró todo el hierro de las minas y después, cuando llegaron los comerciantes de las factorías, era el único que lo vendía, tras efectuar una subida de precio no excesiva. Pero no obstante, sobre sus 50 talentos obtuvo otros 100. Cuando Dionisio se enteró, dio órdenes de que se llevara sus dineros, pero que no se quedara más tiempo en Siracusa, por haber descubierto un modo de enriquecerse contrario a los intereses suyos. Sin embargo, la idea de Tales es la misma que la de este. Ambos, pues, se las ingeniaron para obtener un monopolio. Es provechoso que también los políticos estén al tanto de esto, ya que muchas ciudades necesitan de una política financiera y de semejantes recursos del mismo modo que una familia, pero en mayor grado. Por esa razón hay algunos políticos que se ocupan solo de la política de finanzas. Capítulo 12. Con que las partes de la administración doméstica eran 3. Una, la del dominio del amo, sobre la cual ya se ha hablado antes, otra la paterna y en tercer lugar la conyugal. Pues también hay que gobernar a la mujer y a los hijos. Como a libres en uno y otro caso, pero no con el mismo tipo de gobierno, sino que manda sobre la esposa políticamente y sobre los hijos monárquicamente. A ver cómo es, che. En efecto, el macho... Bueno, hemos evolucionado mucho. El macho es por naturaleza más apto para la dirección que la hembra. Siempre que no se establezca una situación antinatural, como el más viejo y maduro, más que el más joven e inmaduro. En la mayoría de los regímenes de ciudadanos alternan los gobernantes y los gobernados, ya que se pretende que estén en pie de igualdad por naturaleza y no se diferencian en nada. A pesar de que cuando unos mandan y otros obedecen, se busca establecer una diferencia en los atuendos, en los tratamientos y honores, como ya dijo Amasis en la anécdota sobre su lavapiés. La superioridad del varón frente a la hembra mantiene siempre este carácter. La potestad tiene este carácter. La potestad sobre los hijos es regia, porque el que los ha engendrado ejerce su mando por su afecto y su mayor edad. Eso que es precisamente lo específico del poder real. Por tal motivo acertadamente invocó Homero a Zeus llamándole padre de los hombres y de los dioses. A él que es rey de todos ellos. Por naturaleza debe el rey distinguirse de sus súbditos, aunque sea igual que ellos por su raza. Esto le ocurre al más viejo respecto al más joven, al padre respecto del hijo. Me surge la curiosidad de cuándo fue que empezó todo esto del machismo. ¿Qué piensan? ¿Cuándo empezó esto? Bueno, pero que se termina, como dicen las chicas. Como decimos todas. Como que se acaba. Hasta acá llegamos.
Capítulo 13. Así pues, parece claro que el cuidado de la administración familiar debe dar preferencia a las personas sobre la adquisición de objetos inanimados y más a la excelencia de los humanos que a la propiedad de la llamada riqueza y más importancia a la de los libres que a la de los esclavos. En primer lugar, entonces, podría uno preguntar si el esclavo puede poseer alguna virtud, aparte de las propias de su instrumentalidad y servicio, otra más valiosa que estas como la prudencia, el valor, la justicia y las demás disposiciones de esta clase, o si no tiene ninguna más de sus habilidades corporales. Interesante pregunta. Pues, con cualquiera de las dos respuestas se plantea un dilema, ya que si las tienen, ¿en qué van a diferenciarse de los hombres libres? Y que no las tengan, siendo hombres y participando de la razón, resulta inexplicable. Bueno, por lo menos los hace participar de la razón. Aproximadamente lo mismo se plantea a propósito de la mujer y del niño. ¿Tienen también ellos sus virtudes? ¿Y ha de ser la mujer prudente, valerosa y justa? ¿Y el niño es vicioso y también prudente? Además, esa es una cuestión que hay que examinar en general respecto del sometido por naturaleza y del dominante, si su virtud es una misma o diferente. Porque si los dos deben participar del bien, ¿por qué el uno ha de mandar y el otro obedecer en todo? Y no es posible que la diferencia sea en el más y el menos, porque el obedecer y el mandar se diferencian específicamente, mientras que eso de más y menos no. O sea, en esencia es lo mismo, nada más que uno es más y el otro es menos. Eso es lo que dice. Por otra parte, que uno deba participar y el otro no, sería extraño. Si el que manda no es prudente y justo, ¿cómo ha de mandar bien? Si no lo es el gobernado, ¿cómo ha de obedecer bien? Porque quien es intemperante y cobarde no cumplirá ninguno de sus deberes. Por consiguiente, parece claro que necesariamente han de participar uno y otro de la virtud, pero que hay diferencias en ella, como también las hay entre los que por naturaleza están sometidos a otro. También esto se aplica inmediatamente al caso del alma. Existen pues en ella por naturaleza lo gobernante y lo gobernado. De una y otra parte afirmamos que poseen una virtud diferente, es decir, de lo dotado de razón y de lo irracional. Así pues es evidente que lo mismo vale para los otros casos, de modo que por naturaleza la mayoría de las cosas se componen de gobernantes y gobernados. De distinta forma manda el libre al esclavo y que el macho a la hembra y que el hombre a su hijo. Y en todos ellos existen las partes del alma, pero existen de manera diferente, porque el esclavo carece completamente de la facultad deliberativa. La mujer la tiene pero falta de seguridad y el niño la tiene pero imperfecta. Por tanto, hay que postular necesariamente que pasa algo similar con las virtudes morales, que todos han de participar de ellas, pero no del mismo modo, sino solo en la medida que conviene a la función de cada uno. ¡Qué conveniente! Por eso, el que manda ha de poseer perfecta la virtud ética, ya que su función propia es la de jefe de la acción y el director de la acción es la razón, y cada uno de los demás es en el grado en que convenga. De modo que está claro que la virtud es propia de todos los aludidos y que no es lo mismo la prudencia propia del hombre que la de la mujer, ni la valentía ni la justicia como creía Sócrates, sino que hay una valentía propia del gobernante y otra del subordinado. Y del mismo modo sucede también con las demás virtudes. Una vez me acuerdo que estaba estudiando metodología de las ciencias sociales y no me acuerdo con qué autor era que se nos advertía esto de cuando tratamos de adoptar la realidad al instrumento. No sé si tiene que ver con eso en este caso. Porque yo lo que veo es que este filósofo trata de acomodar la realidad que observa, a ver cómo sería, al instrumento. Su instrumento es esta escala de virtudes donde él pone todas las cositas que va encontrando en la polis, ¿no? Los hombres, las mujeres, los esclavos, los niños los va acomodando en cada una de estas
virtudes. Bueno, este es el gobernado, este es el gobernante, este tiene la virtud de la sensatez, este tiene la virtud del cuerpo, de las habilidades corporales, qué sé yo. Está buenísimo que podamos leer esto en este momento donde sabemos que las cosas son diferentes y que están cambiando todo el tiempo, incluso. Como que cada vez están más irreconocibles los tipos de familia, los tipos de educación intrafamiliar, qué sé yo. Los tipos de estructura dentro de cada familia, como que hay una multiplicidad, ¿no? Ahora. Porque podemos observar en este análisis que hace cómo la realidad que él vive, el que él vivió, que está viendo su mundo de vida, insisto con este concepto que está muy bueno, está prácticamente determinando su manera de estudiarlo. A ver, bueno, esto es así. El hombre manda a la mujer y ahí no hay una discusión, no hay un debate, no hay un preguntarse cómo... Porque de hecho pareciera que se lo pregunta, dice, a ver, bueno, pero si tienen las mismas virtudes, entonces... Pero después como que hace un paso atrás, retrocede, me parece, a mi juicio, digamos, de su análisis científico, vuelve para atrás porque dice, bueno, pero en realidad el hombre manda a la mujer. Y eso hay que acomodarlo. Y bueno, y entonces ahí pareciera que decide, ¿no? Para él no decide, seguramente que él estará convencido de que la cosa era así, que a la mujer le falta el elemento de la seguridad. Pero si nos conociera ahora sabría que no nos falta nada. Pero digo, él dice, bueno, le falta la seguridad, es por eso que la mujer no gobierna. Pero insisto con esto de que gobernar y tomar decisiones y ser autosuficiente y... ¿Cómo se llama lo otro tan importante? La autodeterminación. No es algo que nace en el hombre, con el hombre y que se desarrolla solamente en el... No, es algo que se practica. Como decía, el hecho de tomar decisiones también es algo que se practica, que tiene que ver con la autodeterminación. Si yo no tomo decisiones sobre quién soy, quién quiero ser, ¿cómo me voy a autodeterminar, no? Una cosa lleva a la otra. Y digo, si no hay una práctica en la historia de la persona, ¿cómo va a tener seguridad en sí misma? Nunca hubo una instancia en que esta persona, esta mujer o este esclavo o este niño incluso, porque los niños también tienen el derecho a la autodeterminación y hoy en día recién se está abriendo un espacio legal para esto, para que los niños puedan autodeterminarse en algo tan íntimo y tan propio como es la sexualidad. Hoy en día recién, fíjense, 2400 años. Pero insisto que es algo que se desarrolla, que se practica y que tiene que haber un espacio donde eso suceda y donde también tiene que haber otras personas que den el ejemplo de cómo esto se hace. Y no es a través del autoritarismo, porque el autoritarismo no nos lleva a la autodeterminación, nos lleva a tener la ilusión de controlar lo que pasa alrededor nuestro. Capaz que mezclé ahí un poco, pero digo esto, ¿no? Qué interesante como podemos observar acá cómo la realidad determinó la forma de hacer ciencia de este sujeto y como, digamos, como consecuencia como nuestra realidad también hoy en día nos puede estar determinando la forma en que nosotros hacemos ciencia, estudiamos y entendemos las cosas y cómo podemos empezar a preguntarnos en serio las cosas, sin tratar de acomodar lo que pensamos que sabemos de la realidad a nuestros modelos de interpretación. Bueno, los dejo con eso. Que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto.